Todo protagonista tiene un pasado oscuro. Una pérdida. Un trauma. Algo que los rompió antes de que la historia comenzara. Y ese pasado no es un obstáculo para su grandeza. Es el origen de su grandeza. El tuyo tampoco es una debilidad. Es tu mayor fuerza esperando ser desbloqueada. Pero probablemente no lo ves así. Probablemente ves tu pasado como esa cosa de la que quieres escapar. Esos eventos que prefieres no recordar. Esas experiencias que te avergüenzan o te duelen. Y pasas tiempo tratando de enterrarlos, de minimizarlos, de actuar como si no hubieran pasado. Aquí está la verdad brutal: tu pasado no va a desaparecer. No puedes borrarlo. No puedes reescribirlo. Pero puedes cambiar completamente lo que significa. Puedes transformarlo de tu mayor debilidad en tu arma más poderosa. Y esa transformación es exactamente lo que separa a los protagonistas de los NPCs. Los NPCs son víctimas de su pasado. Los protagonistas son productos de su pasado. La diferencia no está en lo que les pasó. Está en cómo decidieron relacionarse con lo que les pasó. En psicología hay un concepto llamado narrativa personal. Es la historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres y cómo llegaste aquí. Y esa narrativa tiene un poder increíble. No cambia los hechos de lo que pasó. Pero cambia completamente el significado de esos hechos. Dos personas pueden vivir eventos casi idénticos y construir narrativas completamente opuestas. Una dice: esto me destruyó. Soy una persona rota por lo que me pasaron. Nunca seré normal. La otra dice: esto me transformó. Soy una persona más fuerte por lo que sobreviví. Ahora sé de lo que soy capaz. Mismos hechos. Diferentes historias. Diferentes vidas resultantes. Tu backstory, todo lo que viviste antes de este momento, es material en bruto. Puede ser material para una historia de víctima o material para una historia de héroe. Tú decides cuál escribes. Y esa decisión determina literalmente quién te conviertes. Eren en Attack on Titan presencia como un titán devora a su madre frente a él. Es uno de los traumas más brutales que puedes imaginar. Y ese momento define todo lo que viene después. Pero no de la forma que esperarías. Eren no se queda paralizado por el trauma. No se convierte en víctima permanente. Transforma ese dolor en combustible. En propósito. Su backstory se convierte en su motivación inquebrantable. Cada paso que da, cada riesgo que toma, cada sacrificio que hace, está conectado con ese momento. Sin ese trauma, Eren habría sido un chico normal en las murallas. Con el trauma y sin transformarlo, habría sido una persona destruida, incapaz de funcionar. Pero al transformar el trauma en propósito, se convierte en la fuerza que cambia todo. Esto no es romantizar el trauma. Es reconocer que el trauma ya pasó. Ya está ahí. La pregunta no es si deberías haberlo experimentado. La pregunta es qué vas a hacer con él ahora que existe. Kaneki en Tokyo Ghoul tiene su humanidad arrancada violentamente. Lo torturan. Lo transforman en algo que no eligió ser. Y pasa por fases de negación, de odio hacia sí mismo, de querer volver a ser quien era. Pero eventualmente entiende algo crucial: no puede volver atrás. La persona que era antes ya no existe. Fue destruida. Pero en su lugar puede construir algo nuevo. Algo más complejo. Algo que integra tanto el dolor como la fuerza que ese dolor creó. Su backstory deja de ser su vergüenza y se convierte en su identidad. No es un humano fallido. No es un ghoul defectuoso. Es algo único que solo su historia específica podía crear. ¿Qué hay en tu backstory que estás tratando de esconder? ¿Qué parte de tu pasado te hace sentir menos que? ¿Qué experiencias crees que te descalifican de ser protagonista? Probablemente esas son exactamente las experiencias que te califican. Porque te dieron perspectiva que otros no tienen. Te enseñaron lecciones que otros nunca aprenderán. Te forzaron a desarrollar fuerza que otros nunca necesitarán. Thorfinn en Vinland Saga ve a su padre asesinado. Y dedica toda su juventud a la venganza.
Cada decisión, cada batalla, cada momento de su vida temprana está consumido por ese objetivo. Su backstory lo define completamente. Pero la historia real de Thorfinn no es sobre venganza. Es sobre qué hace después de que la venganza resulta vacía. Es sobre cómo toma ese mismo pasado violento y lo transforma en algo completamente diferente. En propósito de paz. En redención. En construcción en lugar de destrucción. Su backstory no cambia. Los hechos son los mismos. Pero el significado que les da evoluciona completamente. Y esa evolución del significado es lo que lo convierte en verdadero protagonista. El problema es que probablemente estás dejando que tu backstory te controle en lugar de controlarlo tú. Estás viviendo en reacción constante a lo que pasó. Tomando decisiones para evitar revivir ese dolor. Limitándote para nunca volver a sentirte vulnerable así. Y eso te mantiene atrapado. Porque mientras tu pasado dicte tus decisiones por miedo, no estás siendo protagonista. Estás siendo prisionero. Aquí está la clave, no se trata de olvidar tu pasado. No se trata de actuar como si no hubiera pasado. Se trata de cambiar de esto me pasó a esto es parte de lo que me hizo. La primera versión te convierte en víctima pasiva. La segunda te convierte en protagonista activo. La diferencia es sutil en las palabras pero masiva en el efecto psicológico. Entonces, ¿cómo transformas tu backstory de debilidad en fuerza? Primer paso, acepta que pasó y que te afectó. No minimices. No finjas que no fue importante. No te compares con otros que lo tuvieron peor. Tu experiencia es válida. Tu dolor fue real. Reconócelo completamente. Porque solo puedes transformar lo que primero reconoces. Segundo paso, identifica qué te enseñó. Todo evento, por doloroso que sea, te enseñó algo. Puede ser sobre ti mismo. Sobre otros. Sobre el mundo. Sobre lo que valoras. Sobre tu fuerza. Sobre tus límites. Encuentra la lección. No porque el dolor fuera necesario sino porque ya está ahí, entonces puede ser útil. Tercer paso, conecta tu pasado con tu propósito. Los mejores protagonistas transforman su dolor en misión. Fueron traicionados, entonces protegen a otros de traición. Fueron abandonados, entonces crean comunidad. Fueron ignorados, entonces dan voz a los invisibles. Tu backstory te da autoridad única en áreas específicas. ¿Dónde puedes usar tu experiencia para impactar? Cuarto paso, reescribe tu narrativa. No los hechos. La narrativa. Cambia soy una persona rota por X a soy una persona forjada por X. Cambia nunca superaré y ahí me enseñó mi capacidad de superar. Las palabras importan. La historia que te cuentas determina la vida que vives. Tu backstory no es excusa. Pero tampoco es condena. Es contexto. Es material. Es el origen de quien estás convirtiéndote. Y aquí está algo que probablemente nunca nadie te dijo, tu backstory es exactamente el que necesitabas para convertirte en la persona que el mundo necesita que seas. No fue aleatorio. No fue castigo. Fue preparación. Suena místico. Pero piénsalo prácticamente. Las personas que mejor ayudan con ansiedad son las que la sobrevivieron. Las personas que mejor entienden adicción son las que la vencieron. Las personas que mejor construyen comunidad son las que conocieron soledad. Tu dolor te preparó para tu propósito. Pero solo si lo transformas. Si te quedas en modo víctima, tu backstory solo será trauma. Si evolucionas a modo protagonista, tu backstory se convierte en tu origin story. Los NPCs dejan que su pasado los defina por defecto. Los protagonistas eligen qué significa su pasado. Los NPCs dicen esto me hizo quien soy con resignación. Los protagonistas dicen esto me hizo quien soy con orgullo. Tu backstory, con todo el dolor que incluye, con todas las partes que prefieres olvidar, es lo más valioso que tienes. Porque es único. Nadie más tiene exactamente tu combinación de experiencias. Nadie más aprendió exactamente tus lecciones. Nadie más desarrolló exactamente tu perspectiva. Eso te hace irreemplazable.
Si eliges verlo así. El protagonista que puedes ser no existe a pesar de tu pasado. Existe precisamente porque tu pasado existió. Cada cicatriz es evidencia de batallas que sobreviviste. Cada trauma es prueba de fuerza que no sabías que tenías. Cada momento oscuro es contraste que hace que tu luz sea más brillante. No necesitas un pasado perfecto para ser protagonista. Necesitas un pasado transformado. Y esa transformación empieza cuando dejas de huir de tu historia y empiezas a ser dueño de ella. Tu backstory no es tu enemigo. Es tu fundación. Construye sobre ella. Y recuerda, este es solo un capítulo de tu transformación. Si quieres seguir avanzando del NPC al protagonista, suscríbete y activa la campanita. El próximo video puede ser exactamente lo que necesitas escuchar. Nos vemos pronto.